¿Cómo fue que despidieron a ese compañero de tu trabajo? No lo despidieron, desapareció. Había estado en partes y adquisiciones por más de 2 décadas, y esencialmente había manipulado el sistema para robar a un lado, vendiendo partes que ya teníamos y comprándolas de todos modos, manipulando el inventario, etc. Involucró a su familia en esto, tenía empresas fachada de las que compraba, y solía eludir procesos para ocultar cosas de ciertas personas. Los accionistas de la empresa iniciaron una investigación discreta, pero de alguna manera se dio cuenta de que estaba siendo supervisado y desapareció en un soplo de crimen de cuello blanco. Estimamos que logró desviar alrededor de $800.000 australianos. Y debido a que fue esencialmente un crimen de poca monta y sin víctimas, las autoridades nunca se molestaron en perseguirlo. Había algunas personas bastante enojadas en la empresa que, comprensiblemente, estaban furiosas porque había engañado y mentido durante tanto tiempo mientras mantenía una relación amigable. Trabajé como cajera en un banco de renombre en el área de Dallas. Un día, mi compañera de trabajo se encerró en el cuarto de suministros durante horas. Nadie tenía idea de lo que estaba pasando. Resulta que intentó quitarse la vida en el armario con unas pastillas, después de darle a su novio $20.000 de su cajón a través de la ventanilla del banco. Se arrepintió de inmediato de lo que hizo y pensó que iría a prisión, así que intentó quitarse la vida en su lugar. Muy triste. Ella era una compañera de trabajo increíble también. Eran 2 de ellos. Estúpidamente usaron la tarjeta de la empresa para pagar strippers y bebidas, y luego trataron de decir que fue porque un cliente insistió en ir. No contaban con que se llamara al cliente, quien no tenía idea de quiénes eran estas personas, y realmente no contaban con que el departamento de TI extrajera sus registros de chat del chat de la empresa, donde hablaron sobre cómo alinear sus historias. ¡Qué idiotas! Trabajé para un departamento de bomberos durante 25 años. Tuvimos varios casos. Un tipo que todos pensaban que era extraño fue despedido cuando fue arrestado por pornografía ilegal. Otro tipo que trabajaba en mi unidad fue despedido cuando fue arrested debido a que se masturbó en la fila del auto de Starbucks. Pero lo más impactante fue este tipo que era un mentiroso patológico. Nos decía que había jugado fútbol americano profesional y que había visto jugar béisbol a Babe Ruth. De todos modos, finalmente lo atraparon mintiendo sobre algo en el trabajo y lo despidieron. Pero eso no es el final de la historia. Su ex esposa desapareció repentinamente. Nunca la encontraron, pero la policía halló suficiente evidencia para probar que él la mató. Fue condenado por asesinato en primer grado y enviado a prisión. Eventualmente se quitó la vida en prisión. Trabajé en un trabajo gubernamental sindicalizado que era realmente cómodo, pero de bajo salario y nivel inicial. El trabajo era relativamente sencillo, restringían las horas de manera que solo 2 personas para mantener el anonimato, sector podían ser a tiempo completo, pero el sindicato era agresivo en la protección de los trabajadores, incluso si no eras miembro. Prácticamente no había nada que pudieras hacer para que te despidieran y los empleados lo sabían. Teníamos una relación extremadamente casual con los superiores, no nos preocupábamos por un par de minutos al llegar tarde. Uno de mis compañeros fumaba hierba en un estado donde no era legal durante sus descansos para almorzar y regresaba bien colocado, ya te haces una idea. Bueno, había manejo de efectivo en este trabajo, y un empleado se sintió lo suficientemente invencible, supongo, como para meter sus manos en los bolsillos del gobierno. En cámara, manipuló su informe de fin de día y, cuando lo confrontaron al día siguiente, dijo que solo necesitaba dinero para gasolina para regresar a casa, a pesar de que había un gerente en turno a quien podría haberle preguntado fácilmente. Como dije, las relaciones eran bastante informales, el sindicato no podía hacer mucho en esta situación. Resulta que lo único que al gobierno le importa mucho es su dinero. ¿Quién lo hubiera imaginado? Un empleado, más que un compañero de trabajo, era una de las personas más trabajadoras, decentes y puntuales que podrías conocer. Era el tipo de persona que lleva un lonchera al trabajo y se pone unas gafas de leer para disfrutar de un libro durante su hora de almuerzo. Aparentemente, tenía un problema serio de salud mental y, por alguna razón, dejó de tomar su medicación. Otro empleado, que vivía cerca de él y tenía una relación amistosa, comentó que comenzó a aparecer en momentos aleatorios y a robar muebles de jardín de su patio trasero.
En el trabajo, pasó de ser el empleado más dulce y profesional, que comía silenciosamente su sándwich de la lonchera y metía su camisa por dentro, exactamente a tiempo, a ser una persona amenazante de manera aleatoria, gritando burlas a compañeros de trabajo y a la gerencia, con una extraña energía maníaca. Recuerdo que el momento en que empecé a preocuparme fue cuando noté que este hombre tan modesto llegó al trabajo presumiendo un reloj muy caro y actuando de manera ruidosamente sarcástica con la gente sin motivo aparente. Era como si fuera otra persona por completo. Finalmente, lo despidieron por problemas de asistencia. Intenté ayudarlo a entender su situación y presentarla a recursos humanos, pero lo único que pudo proporcionarme fue un montón de papeles aleatorios doblados dentro de una netbook rota. Eso fue prácticamente todo en lo que respecta a su empleo, pero luego rompió la puerta de uno de sus vecinos con un arma y amenazó con matar a todos. Estoy bastante seguro de que fue arrestado, pero no sé qué ocurrió después de eso. Comenzó como uno de los empleados más amigables y trabajadoras que he conocido. Fue realmente triste. Mi esposo y yo trabajamos juntos una vez, y un empleado con el que ambos nos hicimos amigos fue despedido por robar bobinas de cobre para mantener una adicción a los opiáceos, provocada por el problema demasiado común de, empezó de manera legítima, no pudo dejarlo, no pudo admitirlo, que la sociedad ha utilizado para ostracizar a demasiadas personas que antes fueron buenas. Él está limpio ahora y de hecho trabaja muy duro para mi esposo en otro lugar, lo cual me hace feliz por todos los involucrados. El ejército de Estados Unidos. Un chico en mi escuadrón estaba recibiendo un alta general por mala conducta, como faltar a citas, hablar groserías, negarse a cumplir con los estándares del uniforme, ese tipo de cosas. Para quien no está en el ejército, cualquier cosa que no sea un alta honorable significa que no calificas para los beneficios de veterano y hay una pequeña marca en tu verificación de antecedentes. Aún así, un alta general no es el fin del mundo y era la mejor opción posible para este chico. Así que toda su documentación estaba firmada, sus maletas estaban empacadas, y nuestro primer sargento lo estaba acompañando al aeropuerto para volar a casa. ¿Saben qué hizo en el aeropuerto? Le dio un puñetazo al primer sargento en la cara. Así que en lugar de volar a casa con un simple aviso, adivinen quién fue enviado a prisión militar para esperar un juicio. ¡Idiota! Trabajo en Subway y tuve el placer de lidiar con un compañero de trabajo adolescente particularmente problemático durante un tiempo. Tenía 16 o 17 años, lo suficientemente grande como para saber mejor. Robaba de las bolsas de la gente y lo justificaba como solo una broma cuando lo confrontaban. También jugaba con las bebidas de las personas nuevamente como una broma. Lo atrapé echándole crema para café a mi Red Bull. Intentó negarlo, seguía a otra compañera, mujer, constantemente y la hacía sentir muy incómoda. Pero es casi imposible ser despedido en el Subway donde trabajamos, así que a pesar de todo eso, solo estaba en una situación precaria. La gota que colmó el vaso fue cuando esa misma compañera a la que había estado siguiendo lo atrapó masturbándose en la parte de atrás, es decir, ni siquiera se fue al baño para hacerlo, simplemente estaba de pie detrás de unas estanterías. Sí, finalmente lo despidieron. No hace falta decir que hubo mucha celebración. Mi jefe contrató a un nuevo chico para ayudar en el turno de cierre, 2P11P, en una tienda de conveniencia. Empezó a molestar a la gente de inmediato, no quería almacenar ninguna bebida alcohólica en la nevera porque, su religión, prohibía ni siquiera tocarla. Ponía música religiosa en la tienda a pesar de que se le había advertido que no lo hiciera. Intimidaba al gerente, no estuvo allí una semana completa. Una tarde, el asistente del gerente estaba en el mostrador y Dale estaba en la oficina. Un oficial del sheriff entró, miró a su alrededor y preguntó si Dale, tal y cual, estaba trabajando ese día. Ken asintió y señaló hacia la puerta de la oficina. Está allí atrás, el oficial le agradece y sale. Regresa con un segundo oficial y se dirigen hacia esa puerta. No tardó mucho, regresaron con Dale esposado. Resulta que nuestro pulcro predicador tenía órdenes de arresto por posesión de coca y por golpear brutalmente a su esposa. Unos días después del arresto, por fin llegaron los resultados de la verificación de antecedentes de la empresa y fue despedido. Aquí termina la lección. Era un narcisista abusivo verbalmente y alcohólico. Trabajé con él durante años y era mi jefe.
Todos lo odiaban y nos quejábamos constantemente a los propietarios de la empresa. Incluso llegó al punto de acosar sexualmente a las empleadas. Eventualmente, le di a los propietarios un ultimátum de que me iría en 2 semanas si no lo despedían. Decidieron despedirme a mí después de que pasaron mis 2 semanas. Alrededor de una semana después de que me fui, los propietarios invitaron al equipo de gestión a cenar a un restaurante realmente elegante. Solían hacer esto unas 2 veces al año como señal de aprecio. El jefe horrible se emborrachó, acosó a otros clientes en sus mesas y luego le dijo al dueño que se fuera al diablo y renunció de inmediato a la empresa. Fue el mayor momento te lo dije, de toda mi vida y me sentí completamente vindicada. Ella fue investigada por el Estado por abuso infantil en su salón de clases. Resulta que amenazaba a sus alumnos de primer grado para mantenerlos callados. Luego, presumía de que su clase se comportaba bien. Yo tenía la clase de quintos atrevidos al lado. Ella decía constantemente que yo era terrible en mi trabajo. No duró ni 6 meses antes de que un pobre niño se desmoronara frente a su mamá, diciendo que su maestra iba a cortarle los dedos si no sacaba una en su próxima prueba de ortografía. Al Estado no le gustó, ni a nadie más. Yo dejé de enseñar poco después, así que no sé qué le pasó más allá de la investigación y el despido. Trabajo en un escape room, que es un trabajo bastante relajado y fácil, así que realmente tienes que esforzarte mucho, o no esforzarte en absoluto, para que te despidan. Pero tuvimos a un nuevo chico que simplemente no podía dejar su teléfono. Al observar a los clientes jugar en las habitaciones a través de nuestras cámaras de vigilancia, no se supone que saques tu teléfono. Claro, todos lo hacemos de vez en cuando, pero este chico lo sacaba mientras intentábamos enseñarle sobre las habitaciones. Y no me refiero solo a echarle un vistazo ocasional con el teléfono sobre la mesa. Me refiero a que tenía la cabeza agachada descansando en el borde de la mesa, mirando hacia su teléfono en su regazo. El punto de quiebre llegó uno de los días en que él estaba manejando una habitación solo. Cuando ves que un grupo está a punto de escapar, se supone que debes llegar a su puerta para felicitarlos, preguntarles si desean tomarse una foto en el lobby y preguntarles sobre la experiencia. Este chico estaba tan concentrado en su teléfono y sin prestar atención a su grupo en la pantalla que no se dio cuenta de que ya habían escapado. El grupo, al haber abierto con éxito su puerta, estaba un poco confundido y simplemente se acercaron torpemente al lobby como, «¿Oh, es eso? Ok, supongo que sí», y estaban preparándose para irse. Mi gerente lo confrontó mientras él seguía en su teléfono, sin darse cuenta de que la habitación que se suponía debía monitorear ahora estaba vacía, y le dijo que no estaba funcionando. No puedo decir que lo haya extrañado. 1. Trabajé en una pequeña oficina, almacén solo con 2 chicos. Cuando otra empresa nos compró, estaban decidiendo si mantenerme o no, ya que solo era temporal. Debido a que el otro chico no hacía ningún trabajo, me despidieron y asignaron mis responsabilidades a él. Continuó sin hacer nada y gritando y quejándose cuando tenía que trabajar. Pronto fue despedido y fui recontratada en su posición. 2. Mi trabajo actual cuando comencé. La supervisora era un verdadero problema, estaba intimidando a todos. Trató de convencerme de que me cambiara a una posición diferente que no quería, con horarios distintos, diciéndome que sería bueno para mi matrimonio, simplemente era poco profesional. Me convenció de que todo el lugar de trabajo se había quejado de mí. Al final, otra compañera me convenció de contactar a recursos humanos y poco después recibimos un correo electrónico informando que la supervisora había sido despedida. Resulta que ella había estado tratando de aislar a muchas personas y tenía tantas quejas sobre ella como de su parte. La chica estaba teniendo un rendimiento muy bajo y su jefe estaba seguro de que estaba utilizando el tiempo de la empresa para hacer otra cosa. Ella se enojó mucho cuando fue confrontada y gritó que volvería con su abogado, arrastraría a la empresa por el barro, etc. Antes de lanzar su laptop sobre mi escritorio. Yo soy del área de IT, tan pronto como comienzo a encender la pobre laptop con una pantalla externa, encontré sus cheques de pago del trabajo que realmente estaba realizando para una empresa rival. Justo allí, en el maldito escritorio. Esa amenaza de demanda misteriosamente nunca llegó a ningún lado, me pregunto por qué.
Pasaron unos años después de que me fui, pero una reportera de la estación de televisión en la que trabajaba estuvo involucrada en un atropello y fuga en su camino al trabajo. Condujo directamente a la estación y se puso a trabajar editando su paquete de noticias. La policía llegó y fue a su sala de edición. Ellos le preguntan, ¿sabe por qué estamos aquí? Ella responde que sí, y la llevaron. Debí de haberlo aclarado. Fue un atropello y fuga de un peatón. Él tuvo este trabajo durante varios años. A nadie realmente le agradaba. Tal vez porque les decía que tenía el coeficiente intelectual más alto de todos ellos. También ocupaba el puesto de menor categoría laboral. Nunca hablé mucho con él, pero alrededor de la pandemia mencioné sobre las escaseces. Comenzó a decirme que estaba listo para que todo colapsara con un montón de monedas de plata y algo de oro. Estaba de acuerdo con nuestra conversación hasta que comenzó con sus tonterías de supremacía blanca. Unos días después, un nuevo chico a quien estaba entrenando le pidió al jefe que lo pusieran con otra persona. Él era hispano y el tipo había comenzado a decirle que la gente blanca era superior porque era más inteligente. Lo llamaron para hablar con recursos humanos y le dijo lo mismo a la gerente de recursos humanos, que era negra. Así fue como lo despidieron. Trabajaba en demolición. Hice una broma a mi compañero de trabajo con un extinguidor de incendios, atrayéndolo a una habitación pequeña y rociándolo. Estábamos en trajes de protección completa, así que no le ocurrió nada. Él pensó que fue muy gracioso y terminó emborrachándose esa noche, intentando hacer la misma broma a nuestro compañero en el hotel donde nos estábamos quedando. Luego sonó la alarma de incendios, y trató de saltar de la cama y patear el detector de humo del techo. El tipo fue despedido. Un empleado fue despedido por no avisar y no presentarse. Ese día fue llevado de emergencia al hospital y no pudo acudir al turno nocturno. Tenía fugas de anticongelante en el motor de su carro muy viejo. Esto provocó que se filtraran vapores dentro del carro, causando que sus pulmones se llenaran de agua, lo cual es extremadamente doloroso. Cuando el empleado llamó al día siguiente para decir que había sido dado de alta del hospital, lo despidieron en el acto por no avisar y no presentarse. Nueva Jersey es un gran estado. Ese empleado fui yo y era una tienda de deportes al por menor que ya no existe. Por cierto, nunca llegué tarde, nunca llamé para ausentarme, y siempre tomé los turnos de otras personas. Estaba robando barras Klondike del congelador de la empresa. Uno de los gerentes trajo una cámara oculta para atrapar al ladrón. Todos sabíamos que la cámara estaba allí, así que él se arrastró hacia el congelador al estilo ninja para mantenerse fuera del campo de visión de la cámara. Habría funcionado, excepto que cuando se levantó, trató de hacerlo de forma ostentosa y cayó hacia atrás, justo dentro del campo de visión de la cámara. Nuestra empresa estaba en proceso de ser vendida. Este tipo, que era como el asistente del gerente, había sido informado por la empresa original que obtendría el puesto de gerente cuando el otro tipo fuera promovido a gerente regional. Lo estoy simplificando, pero esa es la idea. De todos modos, el gerente era un tipo difícil y no nos agradaba, pero este otro tipo era un completo imbécil. Si lo hubiera promovido, habría sido un desastre. Cuando llegó el momento de firmar nuestros contratos con el nuevo empleador, él se acercó a cada una de las personas en el departamento y nos pidió que nos negáramos a firmar a menos que despidieran al gerente y él fuera promovido. Intentó hacer un golpe de estado. Nadie estuvo de acuerdo con su plan, y una persona lo reportó a los superiores. Él tomó el día siguiente libre, porque era su cumpleaños, y cuando regresó a la oficina, Recursos Humanos lo estaba esperando. Entonces, demandó por despido injustificado. Perdió. Nunca supe qué fue lo que hizo que el tipo enloqueciera. Pero un empleado de mucho tiempo, más de 15 años, de una pequeña firma de diseño en la que estaba haciendo una pasantía un verano, gritó, «¡Hijo de puta!», y corrió a la cocina, agarró un cuchillo y comenzó a cargar contra el CEO, quien rápidamente cerró y aseguró su puerta antes de que el tipo pudiera entrar. Después de unos golpes furiosos contra la puerta, el tipo lanzó el cuchillo al suelo y se marchó enojado. Nunca lo volví a ver. Solía tener una compañera de trabajo que constantemente faltaba sin avisar, desaparecía del edificio durante horas, era conocida por no hacer ningún trabajo, tenía múltiples quejas en su contra de clientes y compañeros, varios escritos de amonestación, incidentes, lo que se te ocurra.
Parecía que era intocable en lo que respecta a ser despedida, por alguna razón inexplicable. Luego, un día robó un sándwich del refrigerador de la sala de descanso. La despidieron al día siguiente. En uno de mis trabajos anteriores, me contaron la historia de un ex colega, a quien nunca conocí, que estaba tan apasionado por las armas de fuego que intercambiaba las desactivadas por aquellas que él mismo reactivaba. Creo que algunas eran completamente automáticas, pero podría estar confundido. Aparentemente, no era un criminal, sino un aficionado. Sin embargo, sigue siendo ilegal en Bélgica. La policía lo arrestó y descubrió una cantidad increíble de militaria en su casa, tenía un tanque en su jardín, si no recuerdo mal. Salió en las noticias y lo forzaron a dejar su puesto. Edición, error tipográfico Bon Appetit. Trabajo para el Departamento de Defensa, DoD, el tipo engañaba a su esposa todos los días. Su amante se cansó de escuchar, voy a dejar a mi esposa por ti, y decidió tomar cartas en el asunto. Ella pudo informar a seguridad sobre cuánto tiempo y en qué momento se reunirían durante el horario laboral para un encuentro rápido. Tiempo que él estaba cobrando como horas regulares al gobierno. Seguridad revisó sus tarjetas de tiempo y, para su sorpresa, todos los días estuvo ausente durante 2 horas, se registró para salir del edificio y luego volver a entrar, pero afirmaba que estaba en su escritorio trabajando. Se trasladó a Florida durante la investigación y lo despidieron una vez que concluyeron que había cometido fraude y le hicieron pagar de regreso los costos de mudanza de su PCS. Dicen que pocas cosas pueden hacer que te despidan como empleado del gobierno. La número 1 es el fraude en la tarjeta de tiempo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.